Vamos a continuar con la serie La mentalidad de Jesús. Y el título del mensaje hoy es No seas impaciente. Esa es una de las cosas que Jesús nos enseña, y de la cual podemos aprender de Él, que Él desarrolló una paciencia impresionante. Y eso es lo que estaremos hoy aprendiendo sobre el modo de pensar y la actitud de Cristo acerca de la paciencia. Un versículo que nos habla claramente y nos ilustra este punto sobre la paciencia de Jesús es Isaías 53:7. Pablo nos ha dicho que en ustedes haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que haya este modo de pensar, que haya esta misma actitud. Y una de las actitudes o sentir que encontramos en Jesús fue que Él fue paciente. Dice Isaías 53:7, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero y como oveja silenciosa ante sus trasquiladores, nuevamente, no abrió su boca. Este texto encierra este punto, la paciencia de Jesús. Porque, ¿cómo se define la paciencia? ¿Qué es ser paciente? La palabra paciencia deriva de una palabra griega que es hupomoné y se traduce como un término que también podemos usar como resistencia. Resistencia. En el griego clásico, esta palabra se usa respecto a la duración de un trabajo desgastante que un hombre está realizando hasta terminarlo, hasta cumplir con su tarea, con su trabajo, con su misión. Esta palabra también se usa respecto del sufrimiento que ocasiona la punzada de ese dolor moral, emocional, mental. O también es un término que se usa, por ejemplo, de un soldado en la guerra. Él tiene que perseverar, tiene que manifestar resistencia. También se habla acerca de casos de situaciones complicadas en las que sobrellevamos diferentes situaciones con esperanza. A eso nos lleva la paciencia. Y se da el caso también de utilizar, fíjense otra ilustración que encontramos de este término, cómo se utiliza, es el caso de que esta palabra también es utilizada en relación a la facultad de una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. De eso también habla. Su resistencia a pesar de las inclemencias o a pesar de los malos tratos. Usted a lo mejor va a su jardín y nunca riega su jardín y la planta sigue brotando y sigue floreciendo y sigue viva. De eso habla la paciencia, que a pesar de las bajas circunstancias, de las circunstancias duras o difíciles, mantenemos esa resistencia. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la palabra hupomoné se utiliza principalmente en el aspecto espiritual para hablar de ese poder que es suministrado también por el Espíritu Santo para la perseverancia de nuestra fe. También de eso habla, que nos capacita como cristianos para no renunciar con facilidad a nuestras creencias. O que cuando la situación sea difícil de poder entender, perseveramos en la voluntad de Dios sabiendo que Él está obrando de la mejor manera. Esto es el valor que tiene la paciencia y Jesús fue un claro ejemplo para nosotros. Paciencia no corresponde a uno que se sienta simplemente o agacha la cabeza con derrota o con pesimismo, o un hombre que está ahí sin esperanza. Paciencia habla de uno que soporta con entereza, con valor, con firmeza, hasta que pase la tormenta. Eso es ser paciente. Porque hay muchos que simplemente se sientan y aguantan los embates, las dificultades. Pero después su corazón se comienza a llenar de sentimientos malos, y después esos sentimientos se llenan de quejas y uno da lugar a muchas quejas, a
a muchas inconformidades, a renegar, a cuestionar. La paciencia nunca te va a llevar a eso. Paciencia no es vivir resignado, pues que pase lo que tenga que pasar. Así me quiere Dios, pues me aguanto. O sea, eso no es ser paciente. El que es paciente soporta, escuchen, soporta las dificultades, soporta las pruebas con la intención de confiar en Dios. Por eso la paciencia implica sobrellevar la adversidad con determinación, esperanza y confianza, esperando que llegará el fin y que en ese fin vendrá esa recompensa. Como bien lo dice la Biblia, Dios dará a cada uno según que el fruto de sus obras. Y la paciencia debe ser el fruto también de la esperanza. Así que quien es paciente va a manifestar resistencia con un propósito bajo la desgracia o bajo las tribulaciones de esta vida. Crisóstomo, él habla sobre la palabra jupomoné y él dice que jupomoné es raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormentas. Este hombre la llama la reina de las virtudes, fundamento de las acciones justas, paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad contra los complots. Y así la define este hombre. Y él dice que ni la violencia del hombre, ni los poderes del mal podrán dañar a jupomoné, es decir, la paciencia. Es la cualidad que mantiene a un hombre, a un cristiano, firme contra los elementos contrarios. Otra forma de explicarlo es la virtud que puede transmutar en gloria a la desgracia más grande. Porque más allá del dolor, la paciencia te lleva a ver la meta. Como lo dice la Biblia, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, quien es autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos puesta nuestra meta ¿en quién? En Jesús. Él es nuestra meta. Y eso es lo que nos capacita, que nos fortalece para mostrar resistencia en este mundo malo. Hubo un hombre llamado George Mason. Este hombre quedó ciego y fracasó en muchas cosas en su vida. Y en una etapa ya final de sus días, él escribió una oración en la que confiesa que todavía le quedaban fuerzas para aceptar la voluntad de Dios. Y él dice lo siguiente: no muda resignación, sino con santo gozo espero en Dios. No solo sin murmurar, sino con un cántico de alabanza. A eso nos va a llevar la paciencia. Entonces jupomoné nos capacita para reaccionar de esta manera en las adversidades. Jesús es claro ejemplo de paciencia. Y cuando miramos a Jesús y estudiamos y leemos y aprendemos en los evangelios sobre su modo de pensar, su modo de sentir, la manera en cómo Él respondió a diferentes situaciones, podemos contemplar una infinita paciencia de Jesús. Incluso entre sus propios discípulos, póngase a pensar, con qué paciencia Él soportó, sobrellevó la necedad de sus discípulos, su ignorancia, su ceguera, su rebelión, su orgullo, sus ideas erróneas. Con qué paciencia Jesús trabajó con ellos aún en la dureza de sus propios corazones. Ese protagonismo que buscaban cada uno de ellos. Felipe había estado con él durante 3 años y sin embargo dice la Escritura que aún no le había conocido totalmente. No le había conocido. Todo ese tiempo había permanecido en una extraña y culpable ignorancia de la dignidad y la gloria de Cristo. Pero cuando contemplamos a Jesús y su relación con sus más cercanos, sus 12, podemos ver con qué ternura, con qué amor, con qué bondad Él sobrellevó las debilidades, las traiciones,
y el orgullo de sus propios discípulos. A eso tiene que llevarnos la paciencia. Vemos cómo Jesús, él era paciente, Él los enseñaba, Él los instruía y Él los orientaba al propósito y la voluntad de Dios. Podemos ver otro caso, Pedro, el discípulo quien fue honrado y un discípulo cercano a Jesús, alguien de confianza, un hombre impulsivo, voluble, que se dejaba llevar por la situación, por sus emociones, que se convirtió en un renegado y a la misma vez en un cobarde, quien le dio la espalda a Jesús. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante el carácter de Pedro? Paciencia, paciencia. Lo podemos ver claramente. Jesús lo perdonó, Jesús lo soportó. La palabra soportar para nosotros es muy áspera, pero es un término que significa sobrellevar. Lo sobrellevó con amor, con paciencia. Jesús lo reprendió suavemente y le manifestó su amor. Y no lo abandonó. Eso es paciencia. Y como dice Isaías, como un cordero llevado al matadero, como oveja silenciosa que cayó su boca, que guardó silencio ante sus trasquiladores. Él no habló, no se defendió, no cuestionó. A eso te lleva la paciencia. A entender que en este mundo a lo mejor no vas a obtener el fin que tú quisieras, pero sí en la eternidad. Sí cuando estemos con Cristo. Y vemos cómo Jesús en esos momentos terribles de su arresto, de su maltrato, vemos ahí en esa etapa de Jesús donde Él estaba sufriendo, vemos claramente cómo Él, si Él hubiera querido, si Él hubiera deseado, en esos terribles momentos, en su omnipotencia, porque Él era Dios, Él con facilidad, si él hubiera sido impaciente, Él con facilidad podría haber convocado a 12 legiones de ángeles en ese momento y haber puesto en la mano de cada uno de ellos una ampolla de ira y de enojo contra quienes se burlaban de Él o contra esos soldados que lo estaban crucificando. Pero ¿cómo respondió Jesús? Él pudo haber hecho esto. Él se sometió con paciencia, con una mansa resistencia a la voluntad del Padre. Y eso, por su paciencia, por la paciencia de Jesús, su obra fue perfecta, fue completa. Ahora piensa en esta misma paciencia hacia con el pueblo de Israel. Otra historia que podemos ver ahí de la paciencia de Dios. Vemos cómo su pueblo fue renegado, contumaz, fueron constantemente rebeldes. Pero a pesar de esa rebelión, de los años y años de rebelión, de desobediencia, de idolatría, vemos cómo Dios soportó, sobrellevó el pecado, la rebelión de su pueblo. Y en ese soportar, Él resistió en su gracia y les mostró misericordia. Y mientras Él mostraba misericordia, ¿cómo respondía el pueblo? Con su traicionera ingratitud, con sus extravíos, con la dureza de su corazón, con el desprecio a la voluntad de Dios y a sus profetas enviados por Dios. Sin embargo, ¿qué podemos ver en Dios? Vemos un amor tolerante, un amor paciente que se manifestaba vez tras vez sobre su pueblo. Y ahí está su mano de misericordia extendiéndose contra un pueblo rebelde. Y lo mismo es Dios con nosotros. Como bien lo dice la Biblia, Él no desea que ninguno perezca. El deseo de Dios, ¿qué es? Que todos se arrepientan. Es por eso que Él es paciente. Él sobrelleva nuestros pecados, Él sobrelleva nuestra infidelidad, Él sobrelleva nuestra deslealtad, Él sobrelleva nuestra rebelión por su paciencia para con nosotros, por su bondad. ¿Y qué aprendemos? Que como cristianos, como hijos de Dios, nuestra paciencia debe ser el reflejo de la paciencia de Jesús. Y aquí es donde entra el desafío. Realmente, ¿qué tan pacientes somos como Jesús? ¿Cuántos son pacientes? No lo diga, pero yo sé que muchos están batallando precisamente con esta paciencia, o batallamos con la paciencia. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto debemos ser pacientes? Pregúnteselo a Jesús.
Oye Jesús, ¿hasta qué punto debo ser paciente? Y ve a un Jesús crucificado en la cruz, derramando su sangre y expirando su último suspiro de vida. Él lo dio todo, sin importar, Él no puso un hasta cuándo. Lo mismo Pedro cuestionó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a quien me ofende? ¿Hasta 7 veces? No, sé paciente, sobrellévalo, hasta 70 veces 7. En otras palabras, habla de una eternidad eso, de que no hay un hasta cuándo. La paciencia no te lleva hasta aquí llegué, hasta aquí te aguanté, hasta aquí te perdoné. Eso no hace la paciencia. La Biblia claramente nos enseña sobre la paciencia de Jesús. Y la Biblia también nos dice que es un llamado para el cristiano. Y Dios es llamado el Dios de la paciencia en Romanos 15:5. Quien claramente en esa paciencia Él ha mostrado al mundo su amor y misericordia, un mundo lleno de pecado. Vemos en Romanos 3:25 que habiendo pasado por alto, dice la Biblia, en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto en su paciencia nuestros pecados. Eso es ser paciente. Romanos 3:25, repito. También en el mundo antiguo Dios reveló su paciencia dejando un largo espacio de tiempo para el arrepentimiento a los contemporáneos de Noé. Noé predicaba y no fue un día, no fue un mes. Fueron cerca de 100 años, muchos años. Paciencia, paciencia, paciencia. Eso lo dice 1 Pedro 3:20. La Biblia insiste mucho sobre la paciencia. 2 Pedro 3:15 nos dice que la paciencia de Dios es para salvación. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Que tú y yo como cristianos debemos manifestar el Espíritu de Cristo, ¿no? La mente de Cristo, el modo de pensar de Cristo, tener la actitud de Cristo. Eso es lo que Pablo nos enseña. Y el llamado, el desafío que tenemos es desarrollar una mentalidad como la de Jesús. ¿Y cómo desarrollamos una mentalidad como la de Jesús? Ejercitando esa paciencia de la manera como Cristo la tuvo. Segunda de Tesalonicenses 3:4-5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué difícil es ser paciente, qué difícil es desarrollar la paciencia, por ejemplo, en un lecho de enfermedad. Qué difícil es desarrollar la paciencia en momentos de pérdida, de sufrimiento, de dolor, de cansancio. Qué difícil es ser paciente cuando eres abrumado por tantas injusticias. Qué difícil es ser paciente cuando una y otra vez te han sido desleales o te han sido infiel. Qué difícil es ser paciente. Ahí es donde entra ese desafío para nosotros y podemos ver claramente el ejemplo de Jesús, que a pesar de todo lo malo que Jesús enfrentó, Él nunca dejó de mostrar su paciencia para con los hombres. Nunca. Y aquí claramente podemos ver que la paciencia es una disciplina necesaria para nosotros como cristianos. La paciencia me va a llevar a seguir perseverando en la verdad de Dios, en la voluntad de Dios, a esperar y a guardar tranquilamente la intervención de Dios. A eso me va a llevar la paciencia. La paciencia no me va a llevar a tomar venganza por mi propia mano, que ahorita lo vamos a ver en Santiago. La paciencia no me va a llevar a quejarme de la misma manera como lo hacen otros. La paciencia no me va a llevar a sacar la espada para cortarle la oreja a mi enemigo. La paciencia no me va a llevar a eso. En los primeros años del cristianismo, aquellos hombres y mujeres que se convertían a la fe se exponían a toda clase de pruebas, desde el abandono de sus propios familiares, el rechazo, la exhibición de la sociedad, perdían sus propiedades, perdían sus negocios, perdían sus empresas, y había una persecución contra esos cristianos sin precedentes. Y la historia nos ha enseñado que siempre será costoso ser cristiano, porque el distintivo del cristiano en esta vida, como lo dijo Jesús, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y con paciencia seguirle, sobrellevar las adversidades en este mundo, sobrellevar el rechazo, sobrellevar el repudio de aquellos que nos pueden odiar por nuestra fe. Con paciencia. De esto habla 2 de Corintios 1:3-7. Pablo escribe: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego me gusta cómo Pablo le pone ese título a Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y sabes qué añade con ese consuelo? La capacidad para desarrollar la paciencia. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también, con paciencia, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5. Así como abundan, y nota lo que dice, abundan, o sea que nunca es poco, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo en estos versos nos está dando la respuesta al sufrimiento. La respuesta a las adversidades, las tribulaciones, las pruebas, las injusticias en esta vida, ¿sabes cuál es? La resistencia. La paciencia es la respuesta al sufrimiento en este mundo. Y la clave aquí, la clave de Hupomone, no es una tosca aceptación del problema, sino la esperanza de la victoria que vendrá a través de Cristo Jesús, de hacer la voluntad de Dios. Y aquí Pablo está describiendo el espíritu que puede no solo aceptar el sufrimiento, sino triunfar sobre el sufrimiento a través de ¿qué? De la consolación que viene por Dios a nuestro corazón. El sufrimiento no es algo a lo que somos arrastrados injusta y solitariamente. El cristiano no es uno que está padeciendo, sufriendo sin propósito alguno. Hay un propósito en todo lo que Dios permite. Y Dios no nos pide que esa victoria sobre la adversidad dependa de nuestros propios recursos para resistir. Esa victoria en nuestra vida depende, Pablo lo dice, de la consolación de Dios. Mira, entre los versículos 3 y 7 que leímos aquí de 2 de Corintios, el verbo consolar aparece 9 veces. 9 veces en estos 4 versos que leí. 9 veces aparece la palabra consolar o consolación. ¿Sabes de qué habla esto? Esto habla del enorme cuidado, del enorme amor y la enorme preocupación que Dios tiene por nosotros. De eso me habla. Esta palabra consolación es fiel a su etimología. ¿Qué significa consolar? En términos castellanos o en términos de nuestra cultura, consolar es acercarnos a alguien, ponerle la mano y decirle, no pasa nada, no pasa nada, o todo va a estar bien. Eso es una forma en cómo consolamos. No pasa nada, ya, todo va a estar bien. No te preocupes. Y así, eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos consolar a alguien la mayoría de las veces. Pero en el griego, la palabra consolación en su etimología original deriva de una raíz latina que es la palabra fortis. De ahí surge la palabra fuerte. Esta palabra quiere decir valeroso. ¿Qué quiere entonces? ¿Qué relación hay entre valeroso con consuelo? Lo que está diciendo Pablo es que la consolación que recibes de Dios te va a infundir fortaleza y valor. Es lo que significa. El consuelo que yo recibo de Dios me va a dar fuerza, me va a dar valor y me va a capacitar para resistir.
Ahí está la paciencia. Me va a capacitar para poder resistir y asumir cualquier situación con entereza, con esperanza y confianza y determinación en que Dios está obrando su perfecta voluntad. Entonces, ese consuelo de Dios me da fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Es lo que me capacita. Ahí está la paciencia. Ahora, es muy diferente nuestra posición a la de Dios respecto al sufrimiento. Mientras nosotros, y aquí es algo que es difícil de entender para la mente humana, mientras que para nosotros el sufrimiento lo consideramos como lo peor que nos puede suceder, desde la perspectiva de Dios es lo mejor que pudiera pasarnos. Yo sé que esto es difícil para entender para algunos, porque es a través de ese sufrimiento que Dios permite, que Dios trae bendición, dirección y consuelo para nuestras vidas. La gente piensa vagamente y dicen cosas como estas: si estoy sufriendo es porque Dios no me ama. No, si estás sufriendo es porque Dios te ama. Yo sé que para muchos esto es complicado. Otros dicen, es que Dios me está castigando. No te está castigando, te está disciplinando. Y un padre que ama, disciplina. Otros podrán decir, es que realmente a Dios no le importa lo suficiente, porque si yo le importara a Dios, no permitiría esto en mi vida. Porque te ama es que lo está permitiendo. Porque te ama es que lo está permitiendo. Otros dicen, ¿por qué debo sufrir cuando puedo aprender en la prosperidad y en la abundancia? Sí, cómo no, ¿verdad? Ojalá fuéramos tan dóciles y tan sencillitos para aprender en la prosperidad y la abundancia y ser leales y fieles a Dios. Mire, hay muchos son los pensamientos nuestros en estas situaciones que le estoy mostrando. Muchos son los pensamientos que se atiborran en nuestra mente, que buscan desacreditar el proceso de Dios en nuestra vida. Inmediatamente ante algo, ante un pinchazo, por ejemplo, inmediatamente nuestra carne reacciona y lo siente como un malestar. Pero si ese pinchazo viene de un médico o de una enfermera, es algo bueno para nuestra vida. Hay una reacción a nuestra carne, sí, pero finalmente es inyectado un medicamento, ¿para qué? Para curarte, para sanarte. Eso es lo que representa el sufrimiento. ¿A quién le gustan las inyecciones? Yo creo que a pocos, ¿no? No creo que haya alguien que disfrute, me quiero enfermar para que me inyecten. Es algo que, bueno, por lo menos yo las repudio y no me gustan. Pero entiendes que es algo necesario, doloroso, sí, sufrimiento, sí, pero necesario ¿para qué? Para sanarte, para curarte. Esa es la analogía de por qué desde la perspectiva de Dios el sufrimiento resulta ser algo bueno para nosotros. Obviamente esto desde la perspectiva de Dios, no desde nuestro punto de vista. Y esos pensamientos que nos atiborran, ¿cuántas veces no quieren desacreditar el proceso de Dios? ¿Cuántas veces? Así como nuestra necedad, queremos desacreditar el diagnóstico de un médico. Es que él no sabe. ¿Él no sabe? Ahí están los elementos, ahí están los estudios, ahí están las radiografías. Tienes que dejar de comer porquerías, ¿no? Para ser saludable. No, es que él no sabe, no. ¿Qué estás haciendo? Desacreditando un diagnóstico de un profesional, un diagnóstico médico. Y así como es necio desacreditar a un médico o a un cirujano, de la misma manera es necio desacreditar el proceso de Dios en nuestra vida. Porque ¿qué hacemos? Miramos la situación e inmediatamente sentimos el pinchazo y reprobamos cómo Dios está actuando. Porque inmediatamente decimos, es que esto es algo que yo no merezco. Dios no debe tratarme de esta manera. Necios, contumaces, insensatos.
Mira, ¿sabías que antes de la grandeza y la bendición en muchos hombres y mujeres en la Biblia, primero fue necesario inyectarlos, darles el pinchazo? Primero fue necesario que ellos atravesaran un tiempo de sufrimiento para llevarlos a un quebrantamiento y a través de ese quebrantamiento recibir esa consolación de Dios, y esa consolación que da fortaleza, da valor, desarrolla la paciencia. Abraham, antes que Dios lo bendijera tanto y sobremanera como el Padre de las naciones, él tuvo días y momentos terribles. Él se enfrentó, entre muchas otras cosas, a experimentar el sufrimiento de tener que renunciar a su hijo. Y lo peor, levantar el cuchillo sobre él para clavárselo. Eso fue un momento terrible para la vida de Abraham. Sin embargo, él obedeció con paciencia, no resignadamente. Fue paciente, sobrellevó esta situación confiando en que Dios obraría de la mejor manera. ¿Hasta qué punto? Al punto de tener la disposición de sacrificarlo físicamente como ofrenda a Dios. Y Dios lo bendijo. Moisés, antes de convertirse en ese gran libertador de Israel, primero tuvo que experimentar el sufrimiento de renunciar a los privilegios de Egipto y humillarse siendo un esclavo más. José, antes de convertirse en aquel gobernador prestigioso de Egipto, tuvo que vivir el sufrimiento de haber sido vendido por sus hermanos como esclavo, fue acusado de violación falsamente, fue encarcelado de manera inocente, experimentó el quebranto de Dios antes de ser puesto en la grandeza. Sobre estos ejemplos que yo te estoy mencionando, ¿es o no bueno el sufrimiento? Nos lleva al propósito de Dios, nos lleva a esa grandeza en Dios. Ahora, el punto es, ¿cómo estamos viendo el sufrimiento? ¿Cómo vemos el sufrimiento? Lo que yo puedo decirte desde mi experiencia personal es que lo que Dios ha permitido en contra de mi vida, ese sufrimiento, esa adversidad, esas injusticias, lo que se puede levantar contra mí, lo que yo he visto a través de los años es que es la mejor ruta para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios. Eso te lo puedo decir yo. No hay atajos. No hay atajos. Si Cristo no hubiera sufrido la muerte de cruz, viviríamos inútilmente. El sufrimiento que Cristo tuvo fue inexcusable porque era necesario morir para darnos vida. Y a través de su muerte vino su grandeza, la resurrección. Y con su resurrección, la salvación para todos nosotros. Segunda Timoteo 2:10 nos dice, por tanto, Jesús todo lo soportó por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero ¿sabe cuál es la naturaleza del hombre y sobre todo de muchos cristianos que yo he escuchado? La naturaleza de muchos cristianos es, queremos evitar sufrir. Queremos evitar pasar por adversidades, por una vida difícil. Y lamentablemente muchos predican un evangelio contrario al de la palabra de Dios. Un evangelio que te dice, no, mira, si tú vienes a Cristo, dejarás de sufrir. Si tú vienes a Cristo, tus problemas terminarán. Si tú vienes a Cristo, tus deudas se van a acabar, se van a liquidar. Mentiras, mentiras tras mentiras. Están buscando atajos a la bendición de Dios. Pero la Biblia nos está enseñando, Jesús mismo como ejemplo nos dice que a través del sufrimiento el plan de Dios se va a concretar para nosotros en esta tierra. Es a través de lo que vivimos. Pero lo maravilloso de esto es que no estás solo. Lo maravilloso de esto es que tenemos un Padre de consolación y de misericordia que te va a fortalecer y que te va a capacitar para ir por encima de las circunstancias. Al principio de la creación dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. No había sufrimiento, no había deslealtad, no había mentiras, todo era bueno, dice la Biblia.
No había padecimientos, no había sufrimiento, no había tristeza, no había malos sentimientos, malas emociones, pero a causa del pecado, todo esto entró. Todos estos males penetraron en la humanidad, en la tierra, en la creación. Entró el dolor, entró la mentira, entró la angustia, entró la incertidumbre, entró la enfermedad, el sufrimiento y la muerte física. Todo esto. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Al final de esos tiempos, Dios ha prometido que en el cielo tendremos una completa paz. Mientras estamos aquí. ¿Y cómo haremos frente a todos estos males que hay en el mundo? A través de la paciencia, la resistencia. Una resistencia con un propósito. Y llegará el día. Apocalipsis 21:4, Dios dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De quienes perseveraron, de quienes fueron pacientes, de quienes mantuvieron la esperanza. No de los que se quejaron, no de los que renegaron, no de los que desacreditaron los planes de Dios. No, enjugará toda lágrima de aquellos que fueron pacientes, que perseveraron a pesar de la maldad en el mundo, de la injusticia, del odio, de los celos, de la iniquidad. Y ahí está la promesa de Dios. Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo eso ya pasó. Un soldado anónimo escribió las siguientes palabras hace casi un siglo, un hombre de Dios. Él escribió estas palabras. Dice, pedí a Dios que me hiciera más fuerte para sobresalir, y Él me hizo más débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí a Dios ayuda para hacer obras más grandes, y Dios me dio dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad, y Dios me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida, y Dios me concedió la vida para que gozara de todo. Dice este hombre, no recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Dice, a despecho de mí mismo, fueron oídas mis oraciones, y soy entre todos el hombre más afortunado que hay, más bendecido. A eso nos lleva la paciencia. Así que todos de algún momento la necesitamos desarrollar. Y para desarrollarla, ¿qué se necesita? Dígalo. ¿Qué se necesita? ¿Más dinero? ¿Un mejor carro? No, ¿sabe qué se necesita? Se necesita un enemigo. Se necesita una enfermedad. Se necesita un menosprecio. Se necesita la deslealtad de alguien cercano a ti. Se necesita un agravio, una falta de amabilidad de alguien. Para desarrollar la paciencia, tú tendrás que ser puesto en acusaciones duras, hirientes. Tú vas a ser puesto a lo mejor en juicios injustos. ¿Sabes? Todo esto son cosas difíciles de soportar para nuestra carne. Son cosas difíciles de tolerar para nuestro orgullo. Precisamente eso es lo que Dios quiere trabajar. Por ese motivo, desde la perspectiva de Dios, el sufrimiento y la adversidad, ¿qué resulta ser? Algo bueno. Porque esto es lo que necesitamos desarrollar para ser pacientes. Y cuando tú eres paciente, tú te cuidas ahora de la precipitación de tus palabras, de tus acciones. Ahora tú eres un hombre o una mujer prudente, que consideras tus palabras, que no actúas impulsivamente o vengativamente. Volvamos al ejemplo de Jesús. Pensemos en Jesús de pie ante un tribunal humano. Allí estaba Él sumiso, silenciosamente, un hombre inocente, íntegro, siendo acusado de mentiras, siendo acusado de cosas malas. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente Él puso su caso en las manos de aquel que puede juzgar con rectitud. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso te lleva la paciencia.
Por lo tanto, debemos dejar nuestra causa en las manos de Dios. Y si en algún momento nos queremos ver tentados a cuestionar, renegar o quejarnos, ahí es donde debemos orar: Señor, en tus manos está esta situación. Toma mi vida, toma mis sentimientos, guárdame, Señor, de no pecar contra ti. Guárdame de no pecar contra mis enemigos. Ponga atención a eso. Guárdame de no pecar de quienes me maltratan. Eso está muy, muy interesante. ¿Quién ha orado así alguna vez? Guárdame de no pecar contra quien me ofendió. Guárdame de no robarle a quien me robó. A eso nos lleva la paciencia. Pero ¿sabe? Eso es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y la Biblia claramente nos hace entender que nosotros debemos desarrollar esa paciencia aún ante las pequeñas molestias de la vida cotidiana, porque el propósito del cristiano es esperar en Dios y depositar todas nuestras cargas en Él. Isaías 40, 28 al 31. Vea lo que dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Aquí Isaías, ¿hacia dónde orienta nuestra mirada? Hacia el universo, lo que es inexplicable para nosotros. Después dice: ese Dios eterno no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué hace ese Dios? Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan ¿a quién? A Jehová. Los que resisten, los que son pacientes, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí está el vigor, ahí reciben la consolación de Dios, lo que nos da la fuerza, la entereza para seguir adelante. Tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Te has cansado? Necesitas paciencia para seguir corriendo y no cansarte, para seguir caminando y no fatigarte. A eso te lleva la paciencia. Esto es lo que aquí Isaías está hablando. Recibiremos esa paciencia y esa consolación de Dios para no detenernos, para seguir caminando, para seguir avanzando, para seguir resistiendo, para seguir corriendo. Porque Él me va a dar la fortaleza que necesito. Él va a multiplicar mis fuerzas cuando ya no puedo más. Ahí está esa paciencia. Esta es paciencia, lo que está diciendo aquí Isaías 40. Esta es paciencia. Y mire, no hay paciencia cuando vivimos desesperados. Ponga atención a esto. No hay paciencia cuando vivimos desesperados. Es decir, escandalizados porque el Señor no ha respondido nuestras oraciones, porque Él no ha obrado de la manera como se lo hemos pedido y como lo hemos ayunado. En aquel que es paciente no hay desesperación. Espera pacientemente. Espera. 1, 2, 3 años, 4 años. ¿Cuánto esperó el pueblo de Dios la venida del Mesías? Siglos. ¿Cuánto tuvo que esperar a Abraham para el cumplimiento de la promesa de su hijo Isaac? A pesar de sus errores, esperó años, pacientemente. Quien es paciente no es desesperado. No hay paciencia cuando vivimos, número 2, nerviosos. ¿Dónde están los nerviosos? Que quieren curar esos males con una pastillita, ¿verdad? No hay paciencia con quien vive nervioso. ¿Qué significa esto? Fíjese, esos nervios es la ansiedad al pensar en el futuro o al pensar en los resultados de alguna situación. No hay paciencia cuando vivimos, número 3, con quejas. O sea, quien es quejoso no puede ser paciente. No puede ser paciente.
No hay paciencia, repito, cuando vivimos con quejas. ¿Qué significa esto? Ahí estamos refunfuñando ante Dios el por qué no ha hecho las cosas, por qué no ha respondido, por qué permitió esto, por qué permitió lo otro, por qué al hermano lo bendijo más que a mí. Ahí estamos, quejándonos y quejándonos y quejándonos. No hay paciencia en un corazón así. Número 4, no hay paciencia cuando vivimos con incredulidad o con dudas. Ponga atención a esta. No hay paciencia, repito, cuando vivimos con incredulidad o con dudas. ¿Qué significa esto? Cuando vivimos sin la seguridad, sin la determinación de que Dios esté obrando de la mejor manera a nuestro favor. O dudando de que lo que Dios está permitiendo no es lo mejor ni lo correcto. Eso es incredulidad y duda. Sin alguien así no hay paciencia. Número 5, no hay paciencia cuando vivimos frustrados. ¿A qué te lleva la frustración? A sentirte molesto, inquieto, porque Dios no está cumpliendo los deseos de tu corazón. O no está consumiendo a tus enemigos como quisieras verlo o ver que lo hiciera. Número 6, no hay paciencia cuando vivimos irritados. La irritación te lleva a estar exasperado por el aparente desinterés, así lo voy a poner, el desinterés o la falta de preocupación de Dios en tus problemas. Y último, no hay paciencia en quien vive de una manera miserable. ¿Qué significa? Significa que lo que recibimos de Dios, sentimos que lo que recibimos de Dios no es justo, no es lo mejor, no es lo que queríamos, y que sentimos que Dios está reteniendo muchas cosas que mereciéramos. A eso te lleva al vivir miserablemente. Repito, no hay paciencia cuando alguien vive desesperado, o ansioso, o con quejas, con dudas, frustrado, irritado o de manera miserable. Esto describe a alguien que no es paciente. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Todas estas malas actitudes que mencioné provienen de no reconocer que Dios es bueno y generoso. Todo esto. El cual, ese Dios maravilloso nos da mucho más de lo que merecemos, pero a veces no lo valoramos de esa forma. Sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios es amoroso y sabemos que Él obrará siempre de la mejor manera, siempre. Como le mencioné, la palabra griega traducida como paciencia también significa no solamente resistencia, sino otro de los significados que tiene la palabra jupomoné es ser mesurados, mesurados, o sea, una resistencia mesurada. ¿Qué significa el término mesurado? ¿Cómo lo aplicamos aquí? Habla de una persona paciente que no se enoja con facilidad o que no habla impulsivamente. Describe a uno que no pierde los estribos, que no es rencorosa, que no es quejosa, que no es desesperada o ansiosa. Es lo que describe también la palabra paciencia. Hay 3 aspectos que trata la paciencia en la Biblia. Primero, la paciencia nunca cede a las circunstancias negativas. Repito, la paciencia nunca cede a las circunstancias negativas. Dios le dijo a Abraham que lo convertiría, volvemos a este ejemplo, en un hombre que bendeciría a todas las naciones de la tierra, que recibiría a Canaán como parte de la promesa de Dios. Cuando Dios prometió eso, Abraham y Sara no tenían hijos y a pesar, repito, de su mala decisión, ellos tuvieron que esperar mucho más allá de sus años fértiles antes de que Dios les diera un hijo a través del vientre de Sara. Y tuvieron que esperar. A través de la carta de Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, Abraham, él esperó con paciencia, alcanzó la promesa de Dios. Abraham no dudó, no manifestó incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortalecía de fe, dice la Biblia en Romanos 4:20, se fortalecía en fe dando gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Confió en Dios, esperó con paciencia a que Dios cumpliera su promesa. ¿Tomó malas decisiones? Sí, tomó malas decisiones, pero también sufrió las consecuencias de sus errores. Un segundo aspecto de la paciencia nos va a llevar a lidiar con personas difíciles. Fue un punto que toqué la semana pasada. Pablo dice que seamos pacientes para con todos. ¿Para con quiénes? Y con todos. Primera Tesalonicenses 5:14, para con todos. Entonces nuestra reacción normal es estar siempre a la defensiva cuando somos provocados o somos maltratados o cuando no somos tratados como creemos que merecemos. Pero aquí viene algo importante. Una persona paciente sobrelleva insultos, sobrelleva persecuciones, sobrelleva tratos injustos, difamación y odio. Hay gente que se aturde y se preocupa y hasta guarda resentimiento porque no la invitaron a comer, donde otros sí fueron invitados. De verdad, aquí no hay de esos, ¿verdad? O sea, hay gente así que se siente. Que se sienten, que su orgullo se hiere porque no nos consideraron. Mire, mi esposa y yo es algo que hemos aprendido a través de los años. O sea, ¿usted cree que vamos a andar o vamos a poder ir a todos los eventos, a todas las fiestas, a todos los cumpleaños? Pues no se puede a todo. Hay ocasiones en que no nos invitan. Y después de llorar con mi esposa ya los perdono. Ay, es que no nos invitaron, no. Pero ¿sabe? Para nosotros no es un problema eso. No es ningún problema. No andamos ahí de sentidos. No, es hermano. No, o sea, la paciencia no te lleva a eso. O sea, la paciencia te hace sobrellevar todas esas cosas con amor, con paciencia y esperanza. ¿Cómo respondes tú a los tratos injustos de otros? Ante la difamación, ante el odio. ¿Cómo respondes? Mira, un principio importante es este. No se puede comenzar una pelea con alguien que es paciente. Y punto. Ahí se los dejo, anótelo. ¿Se lo repito? No se puede comenzar una pelea con alguien que es paciente. Ser pacientes para con todos. Mire, si alguien te hizo algo malo, si alguien te ofendió, es Dios quien va a pagar todos los males que hicieron contra ti. Es Dios, finalmente. Tercero, la paciencia acepta el plan de Dios para todo. La paciencia acepta el plan de Dios para todo. ¿Saben qué hace la paciencia? No cuestiona a Dios. La persona paciente es alguien que dice, Señor, si esto es lo que tú has planeado para mí, no lo puedo entender, a lo mejor no tengo la capacidad de comprenderlo, pero lo acepto. Y sigo obedeciéndote y seguiré amándote y seguiré rindiéndote mi corazón. Romanos 8:28 habla claro sobre esto. Tú amas a Dios, entonces debes entender, la paciencia te va a llevar a entender que todas las cosas van a obrar para tu bien. Dios tiene control. Dios es omnipotente, Él es omnisciente, entonces podemos ser pacientes y esperar a que se cumpla su perfecta voluntad. Y vamos con Santiago 5:7 para ir aterrizando. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se te baje el furor, el enojo, la frustración? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo vendrá el Señor? ¿Después de la ofensa que me hicieron? ¿Después de que me robaron vendrá el Señor? No. Hasta la venida del Señor, dice. Y luego vean la ilustración que pone Santiago. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora, Santiago nos está animando a ser pacientes. ¿Por qué? Como hemos visto, ya lo escuchamos, en este mundo somos propensos a la maldad y las injusticias. Podríamos justificar la impaciencia fácilmente en el mundo en el que vivimos. Y Santiago nos está diciendo, mira, si tú buscas tener paz para con todos, tú vas a requerir paciencia. Tú vas a requerir ser una persona bondadosa, una persona que tenga el modo de pensar de Jesús.
Somos humanos, somos seres emocionales, somos seres que también nos manejamos y interpretamos la vida a través de lo que sentimos y queremos en muchas ocasiones tomar las riendas en el asunto. Nosotros queremos suponer cómo Dios actuaría, cómo Dios obraría y lo que Dios permitiría. Y esto nos lleva, ¿sabes a qué? A querernos vengar, a querer desquitarnos, a que si nos hicieron una injusticia, entonces nosotros consideramos que Dios nos ha investido con la vestimenta de vengadores, ¿verdad? Nos ha puesto esa autoridad para nosotros vengarnos, para ser jueces, para ser intolerantes, ser impacientes y ejecutar la justicia divina, según nuestra percepción. Pero no es así. Santiago dice, no, espérate, mira al labrador. Ve como ejemplo al labrador. Él espera el fruto precioso de la tierra. ¿De qué manera? Siendo paciente en ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la lluvia temprana y la tardía. El labrador era un agricultor, un arrendatario o un dueño de una pequeña finca, un pequeño lote. Este hombre, este labrador, habiendo plantado sus cultivos, ¿qué hace? Espera con expectativas. Se mantiene esperando con confianza, con esperanza de que llegará esa lluvia temprana y tardía. Y ahí tienes tú al labrador en esa expectativa del fruto precioso del cultivo que él recibirá. Y esto depende, fíjate, esto depende de algo que está fuera de control del labrador. Él no puede producir la lluvia tardía, ni temprana. Él no puede producir que llueva. Pero su labor, ¿cuál es? Sembrar la semilla. Esa es su labor. Y de ahí en más, ¿qué corresponde? Esperar. Y es así como Dios obra. Lo que está haciendo aquí Santiago es diciéndonos, Dios obra por medio de los elementos que este agricultor necesita para que su cultivo pueda nacer y crecer y cosechar. Es algo que ya no depende del labrador, sino es Dios quien va a obrar a través de esos elementos que Él permite, como en este caso la lluvia. Y Santiago está diciendo, observen cómo el labrador está esperando el fruto de la tierra. Y es paciente, ¿hasta cuándo? Hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Y ahí está el labrador, esperando los elementos que Dios permite. ¿Cuáles son los elementos que Dios permite para lograr la cosecha? El sol, la lluvia temprana, y vendrán también el otoño, y vendrá el frío, y vendrán épocas difíciles, y el labrador tiene que estar vigilante cuidando esa semilla. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la época de siembra. Le vendrán días difíciles, pero él está pacientemente velando, cuidando esa semilla para que pueda lograrse esa cosecha. El labrador solo no era, de él no dependía ese trabajo, era Dios. Gran parte de esa labor, de ese resultado en el labrador es Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien envía los elementos para producir esa cosecha. Asimismo es nuestra espera, asimismo es nuestra paciencia. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es preparar la semilla, preparar nuestro corazón. Fíjate, guardar nuestro corazón de todo odio, de todo resentimiento, de toda maldad. Guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Tú guardas tu corazón. Y tenemos que esperar a que Dios envíe los elementos para producir el resultado esperado. ¿Cuál es el resultado esperado? Como dice Romanos 8:28, que todo obrará para bien, traerá un beneficio para tu vida. No sabemos cuándo Él vendrá, pero sí sabemos que así como se produce la cosecha, la venida de Jesús es segura, es confiable, y que cuando Él venga, castigará todo el pecado, castigará toda la injusticia de los hombres, castigará toda la atrocidad, toda la maldad. Esta es la paciencia que nos está recalcando aquí claramente Santiago. Nos está diciendo, sean pacientes, como es el labrador, no se inquieten, no se desesperen, no tengan dudas de que Dios obrará, de que Dios vendrá. Fortalezcan su esperanza en la determinación y la certeza de que el Señor vendrá por segunda vez. Y dice el versículo 8, tened también
vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí Santiago está instando, Santiago nos exhorta a tener paciencia en este día, entendiendo que la justicia de Dios es perfecta y que Él obrará en su tiempo. Es por eso que somos animados a tener paciencia. La paciencia es la marca de una fe que es genuina. No somos llamados a obrar por nuestra propia justicia. No somos llamados a vengarnos por nuestra propia cuenta. No, somos llamados a esperar en Dios y hacer lo que nos corresponde. Pero, dirá alguno, pero es injusto lo que me hicieron. Es que me pagaron con mal, yo haciendo un bien. Ok, veamos qué dice la Biblia. Vamos a mirar, Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Te hicieron algo malo? No le pagues de la misma manera. Procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Delante de quiénes? Todos. Todos, sí, todos. Buenos y malos, justos, injustos, amigos, enemigos. Delante de todos los hombres. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, fíjate, estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás, dice, que le arda la cara de vergüenza a tu enemigo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí hay un punto interesante que Santiago está atacando. La venganza, dice, es de Dios. La venganza es de Dios. Por esto, la palabra nos exhorta a ser pacientes en medio del sufrimiento y las injusticias. Porque quien no tiene paciencia será vengativo en sus propias manos. Y Pablo trata una realidad en las vidas de los cristianos, quienes en aquella época, aquellos cristianos encontraban oportunidades de venganza ante quienes los trataban mal. Y ellos mismos estaban justificando acciones perjudiciales contra otros. Santiago dice, no. A los que aman a Cristo se nos ordena que nunca nos venguemos, que nunca paguemos con la misma moneda, que no devolvamos el golpe a los demás. Y aún cuando ese dolor o esa injusticia provenga de nuestros hermanos en la fe, o también de los propios incrédulos. En otras palabras, y para puntualizar esto, la venganza, dice Santiago, la venganza simplemente no es una opción legítima para aquellos que aman a Dios. No lo es. Quien es paciente deberá sobrellevar las injusticias y el abuso, con esperanza de que Dios pagará en su tiempo, que Dios pagará a cada uno según lo que esa persona ha hecho o ha dicho. Y vemos cómo Santiago da instrucciones claras sobre lo que debemos hacer. Y aquí Pablo en Romanos 12, 17 es muy claro lo que él está diciendo. Pablo está diciendo, debemos negarnos a vengarnos, porque Dios es mucho mejor que nosotros para hacerlo. En cierto sentido, Pablo lo que está dando a entender es que tomar la venganza por nuestra propia mano puede ser perjudicial para nosotros mismos. Y él nos está llevando a este punto. Él está diciendo, sé humilde y sé paciente. ¿Paciente para qué? Para sobrellevar los agravios, sobrellevar la ofensa y tener la disposición aún de bendecir a tu enemigo, de ayudar a tu enemigo si tiene hambre. Réstale importancia a lo que otro te está haciendo, en pocas palabras. Y al restarle importancia al mal que nos hacen, nosotros estamos dándole la oportunidad a Dios para que se vengue por nosotros, para que sea Él quien haga justicia, para que sea Él quien demuestre su ira a aquellos que maltratan a cualquier hombre justo. Es lo que está diciendo Pablo. Y él está citando Deuteronomio 32, 35 para mostrar que Dios siempre ha declarado su intención
de vengarse de aquellos que les hacen daño a los justos. O sea, él está citando desde los tiempos de Moisés, dando a entender que Dios no ha cambiado. Nuestro deseo de obtener justicia tanto para nosotros como para los que nos importan es algo normal. O sea, esa frustración de injusticia es normal. Pero Pablo lo que está enseñándonos es que seamos pacientes. ¿Para qué? Para esperar en el poder de Dios para impartir justicia como Él lo crea más conveniente. Así como el labrador, esperar a que Dios permita los elementos que van a producir que esa semilla pueda ser cosechada. Y mire, aquí viene un punto importante. ¿Cómo respondemos a esta enseñanza tanto de Santiago y de Pablo? Porque luego puede surgir una preocupación muy inusual, y le voy a decir cuál. Ante esto que yo le estoy diciendo, más de alguno podría estar preocupado de que Dios acabe mostrando misericordia por aquellos que te hicieron algún daño, como sucedió con Jonás y Nínive. Él se enojó contra Dios, porque ¿qué quería Jonás? Que fueran destruidos, y Dios mostró misericordia. Y en algunos pudiera suceder algo muy similar. No, Señor, castígalos. Venga mi causa, Señor. Y después te encuentras con un Dios que te dice, ¿sabes qué? Lo voy a perdonar y le voy a mostrar misericordia y lo voy a bendecir. Eso puede ser una causa de preocupación para muchos, porque en nuestra carne deseamos que suceda algún daño contra quienes nos hacen mal, que ellos reciban lo que merecen. Pero también entendamos que hay un Dios que muestra misericordia, que así como mostró misericordia por nosotros, también puede mostrar esa misma misericordia por quienes nos hacen el mal y que nos pueden llevar a un punto de impaciencia. Entendamos esto, que los que estamos en Cristo, la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz, en nuestro lugar. Por tanto, Cristo ya sufrió tanto por nuestros pecados como los pecados de aquellos que se arrepientan. Y aquí pues predominan todos los injustos y todos los malos. Entonces, la enseñanza que nos está dando este verso es que la paciencia nos hará confiar el resultado a Dios. Ese es el punto. La paciencia nos hará confiar el resultado a Dios. En otras palabras, Él tomará todo en sus manos y Él actuará o con venganza, o con justicia, o con misericordia. Porque el Señor dice, yo soy quien se las voy a impartir. Yo soy quien va a actuar contra aquellos que te maltraten. Yo voy a actuar contra aquellos que te han hecho un mal. Yo, dice el Señor, yo. Esa es la razón por la que nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia mano, porque el hacerlo es desconfiar en Dios, es ser incrédulos, arrebatados. Después Santiago nos dice, Santiago 5:9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y después en el verso 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así termina Santiago en esta parte. Nos pone como referencia a Job, un ejemplo de paciencia ante las injusticias. Mire, Job fue probado hasta su última gota de sudor. Fue un hombre que lo tenía todo, familia, recursos, dinero, bienes, lo tenía todo. Y el enemigo, Satanás, quiso debilitar su fe. El diablo pensó que Job podía negar a Dios y le pidió permiso a Dios para hacerlo sufrir. Y Dios le dijo que tocara todo menos su alma. Menos su alma. Ahora, Job no entendía el propósito de Dios. No lo entendía. Pero él desarrolló la paciencia y sobrellevó esas injusticias, sobrellevó ese dolor, todas esas pérdidas, con fe y en confianza de que, aunque él no lo comprendía, la confianza de Job era que Dios estaba obrando su perfecta voluntad.
Y el propósito de Dios es ahora sí que el propósito de Dios era seguir enseñando a Job, el probar el corazón de Job. ¿Y cuál fue el resultado? Que Job salió triunfante, demostró paciencia en su fe por medio del sufrimiento. Job no se quejó, no vivió desesperado, no vivió irritable, no vivió frustrado. Job no ofendió a Dios, no negó a Dios, no se alejó de Dios. ¿Sabe? Esa es la naturaleza de la verdadera fe. La fe que es paciente. Una fe paciente es una fe que es duradera. La fe que nos llevará hasta el final por el poder de Dios. Ahí está Job. Todavía vemos cómo Job, a pesar de toda esa situación que él vivió, él experimentó la compasión y la misericordia de Dios. Jesús, al ser paciente, nos demostró claramente su amor. Y cierro. Por su paciencia y misericordia no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3:22. Por su paciencia y su poder, Él sigue perfeccionándonos en nuestras debilidades. Como dice 2 Corintios 12:9. Por su paciencia y amor fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos liberados de toda culpa. Efesios 1:7 y 8. Por su paciencia, dice la Biblia, Él nos ayuda también en nuestras debilidades, según Romanos 8:26. Y por su paciencia vemos claramente el corazón de Dios, quien sostiene a los débiles, consuela a los que sufren, levanta a los caídos y fortalece a los que son tentados cada día en el tiempo de prueba y tribulación. Jesús nos enseñó con su ejemplo de paciencia. Jesús nos enseñó claramente la manera de poder enfrentar cada situación. Un ejemplo de esto: en el desierto Jesús fue tentado a ser impaciente. ¿Recuerda? Fue tentado a convertir las piedras en pan. Él iba a comer horas después, pero fue tentado a la impaciencia. Fue tentado a lanzarse del pináculo del templo en ese momento. Fue tentado a ser sostenido por los ángeles, a lanzarse. Fue tentado a recibir la aprobación y la gloria de este mundo si él se postraba ante Satanás y lo adoraba. Esto habla de que estaba siendo provocado a ser impaciente, a que no esperara comer, a que no esperara recibir el consuelo de los ángeles, a que no esperara recibir la gloria de los hombres, de los reinos de este mundo. Que si él se postraba y adoraba a Satanás, en ese momento él podría recibir todos estos beneficios y evitaría la cruz del Calvario. ¿Hacia dónde apuntaba la tentación de Satanás contra Jesús? A que actuara impacientemente. A que actuara impacientemente. Fíjese, las tentaciones, las pruebas y las tribulaciones muchas veces se centran en actuar con impaciencia en el tiempo de Dios. Es lo que hacen. Porque de esta manera, así podemos evitar el hambre, podemos evitar aparentemente el sufrimiento. De esta manera, Jesús podría evitar la cruz. Ese fue el propósito de esa tentación contra Jesús. Y la paciencia nos lleva a vivir en la voluntad de Dios, iglesia. Nos lleva a vivir en quietud. El salmista decía: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Salmo 62:5. La paciencia nos lleva a vivir con esperanza. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La paciencia nos lleva a vivir con valentía. Salmo 27:14, aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y la paciencia nos lleva a vivir firmes en la palabra de Dios. Salmo 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Aquí está claramente el ejemplo de Jesús. Desarrollemos esa paciencia como la de Jesús. Tengamos ese mismo sentir, esa misma actitud, ese mismo modo de pensar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú hoy nos hablas. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones y que cumplas tu voluntad en nosotros. Enséñanos a vivir confiados en tu palabra.
aprender a obedecerte y a desarrollar la paciencia para perseverar en nuestra fe, sabiendo que en el tiempo de prueba y tribulación y en el tiempo de dolor recibiremos esa consolación que viene de ti, porque tú eres Padre de toda consolación y eres Padre de toda misericordia. Y ese consuelo es lo que nos va a dar la fuerza, la entereza, la firmeza para seguir adelante. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos edifica, tu palabra que nos confronta. En el nombre de Jesús.